La tranquilidad de la apacible ciudad de Vitoria-Gasteiz, en el País Vasco, fue sacudida de forma brutal. Conocida por ser una comunidad segura, donde los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes, Vitoria se convirtió en el epicentro de lo que sería recordado como uno de los episodios más oscuros de la historia criminal de España. Todo comenzó con un hallazgo escalofriante. Una pierna humana apareció en el vertedero de Gardelegui. El descubrimiento por sí solo ya era perturbador, pero lo que vino después reveló un escenario aún más inquietante. A medida que avanzaba la investigación, la Ertzaintza concluyó que los responsables del crimen no eran extraños. De hecho, eran amigos de la propia víctima. Jóvenes, ebrios e influenciados por ideas oscuras, eran liderados por un chico llamado Aitor Mendizábal, quien se declaraba abiertamente satanista. Yo soy el detective Antonio Banderas, y cuando me llamaron desde Vitoria aquel noviembre de 1990, supe que me enfrentaba a algo que superaba cualquier horror que hubiera visto antes. Viernes 23 de noviembre de 1990, las 7:30 de la mañana. El vertedero de Gardelegui, a las afueras de Vitoria, comenzaba su jornada habitual. José Luis Aguirre, operario de 47 años, manejaba la excavadora cuando algo llamó su atención entre los desperdicios. Pensé que era un maniquí, me contaría después, aún temblando. Pero cuando me acerqué, Virgen Santa, era una pierna de verdad. La Ertzaintza llegó en 20 minutos. El comisario Iñaki Zabaleta, veterano de los años duros del terrorismo, me llamó directamente a Madrid. Banderas, necesitamos tu experiencia. Esto no es Z, es algo diferente. Con una población de 200.000 habitantes, Vitoria era vista como un refugio tranquilo, especialmente comparada con la convulsa Bilbao de aquellos años. La capital administrativa del País Vasco, con sus calles medievales y su cinturón verde, parecía inmune a los horrores que asolaban otras ciudades españolas. Era el tipo de lugar donde la gente aún dejaba las puertas sin cerrar y donde un crimen grave era noticia durante meses. Los únicos incidentes comunes eran protagonizados por la cuadrilla de turno, grupos de jóvenes que bebían calimocho en los parques y ocasionalmente vandalizaban algún portal. Lo que estamos a punto de descubrir sobre este crimen sacudirá los cimientos de la España post-movida que creía haber dejado atrás los fanatismos. La pierna, por su tamaño y vello, pertenecía claramente a un hombre, pero las estimaciones de edad variaban entre 20 y 50 años. El doctor Mikel Aramburu, forense jefe del hospital de Txagorritxu, fue tajante. Detective, en 25 años no había visto nada así. No es solo el desmembramiento, hay marcas de dientes. Para complicar las cosas, Gardelegui no solo servía a Vitoria, recibía basura de toda Álava y parte de Guipúzcoa. Más de 600.000 personas. La operación de búsqueda fue masiva. Convoqué a mis mejores hombres desde Madrid. También se incorporaron perros de la unidad canina y hasta el ejército ofreció apoyo logístico. Busquen con cuidado, ordené. Cada fragmento puede ser crucial. Una semana después apareció el segundo hallazgo, un trozo de estómago humano, pequeño pero suficiente para análisis. ¿Qué clase de monstruos son capaces de desmembrar y consumir a otro ser humano en la civilizada España de 1990? El ADN confirmó que pertenecía a la misma víctima. El perfil se aclaraba. Varón, 20 a 30 años, bebedor habitual. En el momento de la muerte tenía un nivel de alcohol de 3.2, prácticamente en coma etílico. Tras 4 semanas de búsqueda exhaustiva, solo teníamos 2 fragmentos, pero era suficiente para comenzar. Si esta historia de terror real te está impactando, suscríbete para descubrir cómo el detective Banderas desentraña este caso satánico. Crucé datos con desaparecidos. Un nombre destacó. Un joven de 23 años que no había recogido su subsidio de desempleo desde hacía un mes. Vivía en el barrio de Zaramaga, zona obrera con alto paro juvenil. Por razones legales, lo identificaremos como individuo X. Su identidad real permanece sellada hasta 2020. Vivía solo, me informó el inspector Echeverría. Familia desestructurada, nadie denunció su desaparición.
Los vecinos lo describían como un chaval problemático pero inofensivo. Le gustaba el heavy metal, vestía de negro, bebía demasiado. Andaba con un grupo raro, dijo la portera, especialmente ese Aitor, ese sí que da miedo. Aitor Mendizábal, 23 años, hijo de una familia burguesa venida a menos. El padre, antiguo empresario, quebró en la crisis del 92. La madre, profesora, murió de cáncer cuando Aitor tenía 15. Su expediente era revelador. 1987. Expulsado del colegio Marianistas por conducta blasfema. 1988. Detenido por profanar tumbas en el cementerio de Santa Isabel. 1989. Intento de incendio en la iglesia de San Miguel. Es un líder nato, me explicó el psicólogo forense Dr. Urrutia. Carismático, inteligente, pero con rasgos psicopáticos evidentes. El registro de su piso en la calle Dato reveló su obsesión. Libros de Crowley, LaVey, símbolos satánicos, cuchillos ceremoniales. Y algo más perturbador, un diario. 21 de octubre. El rebaño no entiende. Somos dioses entre ovejas. Pronto lo demostraremos. La investigación está a punto de revelar una red de jóvenes perdidos que encontraron en el satanismo una excusa para liberar sus impulsos más oscuros. Identifiqué a los otros miembros del grupo. Miren Goicoechea, 17 años, fugada de casa a los 15, vivía con Aitor, autolesiones, varios intentos de suicidio, en tratamiento psiquiátrico desde los 14. Joseba Urquijo, 21 años, estudiante fracasado de filosofía, hijo de un alto cargo del gobierno vasco, adicto a la heroína. Un menor de 16 años cuya identidad permanece protegida. Todos frecuentaban el Gasteche de la calle Zapatería, centro social ocupado, donde se reunían punks, heavies y otros marginados del Vitoria oficial. ¿Cómo 4 jóvenes de familias normales acabaron formando una secta asesina en pleno corazón del País Vasco? El 8 de diciembre, tras semanas de vigilancia, decidí actuar. A las 6 de la mañana, unidades especiales rodearon las viviendas. La detención de Aitor fue tranquila, demasiado tranquila. Detective Banderas sonrió al verme. Le estaba esperando. En comisaría su comportamiento fue inquietante. No pidió abogado, no protestó, solo sonreía. ¿Quieres saber qué pasó?, preguntó tras 2 horas de silencio. Se lo contaré, pero no va a gustarle. Y entonces comenzó a narrar, con una frialdad que helaba la sangre, los detalles del crimen más atroz que había investigado. Lo que Aitor Mendizábal confesará en las próximas horas hará que te cuestiones hasta dónde puede llegar la maldad humana. Era 21 de noviembre, comenzó Aitor, noche de luna nueva, perfecto para el ritual. Los 5 se reunieron en su piso. Aitor, Miren, Joseba, el menor y la víctima. Todos vestidos de negro. La música, black metal noruego, atronaba. Habían bebido durante horas. X cometió el error de criticar nuestra música. Dijo que prefería a Héroes del Silencio. Aitor rió. En mi casa, bajo mis reglas, eso es herejía. Sin previo aviso, golpeó a X en la cara. Los demás se unieron automáticamente. Era como una danza, hermosa en su violencia. Lo que siguió fue una espiral de sadismo. Le pusieron un collar de perro con pinchos. Lo obligaron a arrastrarse mientras lo pateaban. Pedía perdón, recordó Aitor con desdén. Patético. Un verdadero satanista nunca se humilla. Usaron una plancha para quemarlo, tijeras para apuñalar su cabeza. Cuando intentó escapar, lo ataron con cinta americana. El error fue taparle nariz y boca, admitió. No calculamos que moriría tan rápido. Pero la muerte no detuvo el horror. Teníamos que completar el ritual, consumir su esencia, absorber su energía. Desmembraron el cuerpo en la bañera. Y sí, confirmó lo impensable. Practicaron canibalismo ritual. Los detalles completos de lo que hicieron con el cuerpo superan cualquier película de terror. Durante 3 días mantuvieron los restos en el piso. Jugaron con la cabeza como un balón. Realizaron ceremonias que prefiero no detallar. Finalmente distribuyeron los restos por diferentes contenedores de Vitoria. Pensaban que nunca los encontrarían. Pero ustedes solo hallaron 2 partes, sonrió Aitor.
¿Quieren saber dónde está el resto? Me negué a seguir su juego. Teníamos suficiente para condenarlos. Miren Goicoechea se derrumbó completamente al ser detenida. Entre lágrimas y ataques de pánico, confirmó la versión de Aitor, añadiendo detalles espeluznantes. Aitor decía que éramos elegidos, que el dolor de otros nos hacía más fuertes. Joseba Urquijo, en pleno síndrome de abstinencia, fue más errático. No recuerdo todo. La coca, el caballo, el alcohol, pero sí recuerdo la sangre. Tanta sangre. El menor de 16 años fue quien mostró más remordimiento. Solo quería pertenecer a algo. No sabía que llegaríamos tan lejos. ¿Fue realmente el satanismo lo que los llevó a matar? ¿O solo una excusa para liberar una maldad que ya llevaban dentro? La investigación reveló más horrores. En el diario de Aitor encontramos referencias a otros posibles crímenes. 15 de septiembre, el mendigo del parque ya no molestará. 3 de octubre, la puta de Judimendi aprendió a respetarnos. Nunca pudimos confirmar estas afirmaciones, pero varios indigentes y prostitutas habían desaparecido en esos meses. El caso provocó una ola de pánico moral en España. Los medios hablaban de epidemia satánica. Padres aterrorizados prohibían el heavy metal. Se cerraron varios locales de música alternativa. El obispo de Vitoria organizó misas multitudinarias. Grupos ultraconservadores pedían mano dura contra la juventud descarriada. Pero yo sabía la verdad. No fue la música ni los símbolos. Fueron 4 jóvenes rotos que encontraron en la violencia una forma de sentirse poderosos. El juicio que viene a continuación revelará hasta qué punto el sistema falló con estos jóvenes antes de que se convirtieran en monstruos. El juicio comenzó en marzo de 1991 en la Audiencia Provincial de Álava. Por primera vez en la historia judicial vasca, se celebró parcialmente a puerta cerrada. Aitor mantuvo su actitud desafiante. Vestido completamente de negro, con un pentáculo colgando del cuello, sonreía a las cámaras. «No me arrepiento», declaró. «Hice lo que dicta mi naturaleza. Soy un depredador en un mundo de presas». Su abogado, el prestigioso penalista Xavier Aguirre, intentó la defensa por enajenación mental. Pero los psiquiatras fueron claros. Psicopatía no es locura. Sabía perfectamente lo que hacía. Las condenas que se dictarán marcarán un precedente en la justicia española sobre crímenes rituales. Miren Goicoechea fue evaluada por el doctor Ramón Sáez de la Fuente, eminente psiquiatra forense. Muestra signos de trastorno límite de personalidad y dependencia emocional extrema, pero distinguía el bien del mal. Durante su testimonio, Miren reveló más detalles sobre la dinámica del grupo. Aitor nos convenció de que éramos especiales, que las reglas normales no aplicaban a nosotros. Era como estar hipnotizada. Mientras el juicio continuaba, yo investigaba el pasado de la víctima. Individuo X no era solo un nombre sin rostro. Había sido un chaval normal hasta los 18, trabajador de Michelin, aficionado del Deportivo Alavés. La crisis del 86 lo dejó en paro. Sin estudios, sin futuro, cayó en el alcohol. Era buena persona, me dijo su hermana, que prefirió el anonimato. Solo estaba perdido. No merecía morir así. Encontré su diario. Las últimas entradas eran desgarradoras. 20 de noviembre, los colegas nuevos molan. Por fin tengo pasta para pillar. 21 de noviembre. Esta noche toca fiesta en casa de Aitor. No tenía idea de lo que le esperaba. ¿Cuántos individuos X hay ahí fuera? Jóvenes perdidos que podrían ser las próximas víctimas de grupos como este. El 15 de mayo de 1991, tras 2 meses de juicio, llegó el veredicto. Aitor Mendizábal, culpable de asesinato con alevosía, ensañamiento y canibalismo. 30 años de prisión, el máximo entonces. Al escuchar la sentencia gritó: «¡Hail Satán! ¡Volveré!». Miren Goicoechea, 15 años por asesinato con atenuante de alteración psíquica. Se desmayó al oír el veredicto. Joseba Urquijo, 12 años por asesinato con atenuante de drogadicción. Lloró pidiendo perdón a la familia. El menor, internamiento en centro de menores hasta los 21 años. Lo que sucedió después con cada uno de ellos demuestra que a veces la cárcel no es suficiente para redimir ciertos horrores.
Seguí el caso durante años. Aitor fue un preso problemático. Agresiones, intentos de crear grupos satánicos en prisión. En 2003, le denegaron la libertad condicional por ausencia total de arrepentimiento. En 2010, cumplidos 20 años, salió. Cambió de nombre. Se mudó a Barcelona. En 2012 fue detenido por agresión. La víctima, una joven que rechazó sus avances en un bar gótico. Actualmente cumple 8 años más. Miren salió en 2001. Se rehabilitó parcialmente. Estudió trabajo social, ironías de la vida. En 2007 se suicidó. La nota decía, no puedo olvidar sus gritos. Joseba completó un programa de desintoxicación en prisión. Salió en 2000. Vive bajo identidad protegida, casado, 2 hijos. Colabora con asociaciones contra las drogas. El menor nunca volvió a delinquir. Estudió psicología. Hoy trabaja ayudando a jóvenes en riesgo. Este caso me cambió. Vi maldad pura, sin justificación. No eran víctimas de la sociedad. Eligieron el mal. Pero también vi cómo el sistema falló. 4 jóvenes con problemas mentales evidentes, sin supervisión, sin ayuda. El cóctel perfecto para la tragedia. Entrevisté a los padres de Aitor años después. Su padre, hundido en el alcoholismo. Fallé como padre. Vi las señales, pero preferí ignorarlas. Pensé que era una fase. ¿Cuántos Aitores hay ahí fuera, esperando el momento de liberar sus demonios internos? El caso Satánicos de Vitoria cambió muchas cosas. Se crearon protocolos de intervención temprana para jóvenes con conductas violentas. Los centros psiquiátricos juveniles recibieron más recursos. Se prohibieron temporalmente los conciertos de black metal en el País Vasco. Pero sobre todo destruyó la inocencia de una ciudad. Vitoria nunca volvió a ser la misma. Visité Gardelegui en 2010. Habían construido una planta de reciclaje moderna. El vigilante que trabajaba allí desde los 80 me reconoció. Detective Banderas, aún tengo pesadillas. A veces creo ver partes humanas entre la basura. Soy Antonio Banderas, pero en las calles y los callejones oscuros de esta ciudad me conocen como el Detective Banderas. He visto de todo en mis años de servicio. Crímenes pasionales, robos torpes, traiciones frías como el acero. Pero hay casos que se te clavan en el alma, que te persiguen en las noches de insomnio, cuando el whisky no basta para ahogar los recuerdos. El caso de los Satánicos de Vitoria es uno de esos. Fue un caso que me enseñó que el mal no necesita cuernos ni cola para manifestarse. A veces, el mal viste de negro, escucha música extrema, tiene 23 años y una mirada vacía que esconde un abismo. Cuando me asignaron el caso, los titulares ya gritaban histeria. Satanistas en Vitoria. Rituales macabros en el corazón de la ciudad. La prensa, como siempre, olía sangre y vendía miedo. Pero yo, que he aprendido a desconfiar de las historias sensacionalistas, sabía que la verdad nunca es tan simple. Los hechos eran brutales. Sí, un joven asesinado, un cuerpo profanado, símbolos garabateados en las paredes de un almacén abandonado. La opinión pública ya había dictado sentencia. Un grupo de jóvenes, vestidos de negro, con camisetas de bandas de nombres impronunciables, eran los culpables. Satanistas los llamaban. Y la ciudad, siempre tan rápida para señalar, ya los había condenado. Pero yo no trabajo con prejuicios. Trabajo con pruebas, con instinto, con las grietas que la gente deja en su fachada. Y lo que encontré en Vitoria no fue una secta demoníaca, ni un culto sacado de una película de terror. Lo que encontré fue un grupo de chicos rotos, perdidos en sus propios laberintos mentales, buscando un lugar donde encajar, donde el mundo no los mirara con desprecio. Tenían 23, 24, 25 años. Eran hijos de una ciudad que los ignoró, de familias que no supieron ver su dolor, de una sociedad que los etiquetó como raros y los dejó a la deriva. El caso comenzó con el descubrimiento del cuerpo del individuo X. No diré su nombre, no porque no lo recuerde, sino porque prometí llevarlo conmigo hasta la tumba. Era un chaval como cualquier otro, un estudiante mediocre, un soñador sin rumbo, alguien que solo quería encontrar su lugar en el mundo. Pero en lugar de amigos, encontró verdugos. Los satánicos de Vitoria, como los llamó la prensa,
no eran más que un puñado de jóvenes que se juntaban en locales abandonados. Escuchaban música que retumbaba como un grito de rabia y dibujaban símbolos que, para ellos, eran más una estética que una creencia. Pero en algún momento, algo se torció. El dolor que llevaban dentro se convirtió en violencia y el individuo X pagó el precio. Investigar este caso fue como caminar por un campo minado. Cada pista, cada interrogatorio, me llevaba más profundo a un mundo de confusión y desesperación. Hablé con los amigos del fallecido, con sus profesores, con los vecinos que juraban haber visto cosas extrañas en el barrio. Hablé también con los acusados, esos chicos de mirada esquiva que escondían su miedo detrás de una fachada de rebeldía. Y lo que vi en ellos no fue maldad pura, no fue el diablo encarnado como quería creer la prensa. Lo que vi fue abandono. Vi a chicos que crecieron sin que nadie les enseñara a manejar su ira, su soledad, su confusión. Vi a jóvenes que encontraron en la música extrema y en los símbolos oscuros una forma de gritarle al mundo que estaban vivos, que existían, aunque nadie pareciera notarlo. La lección más dura de este caso no fue descubrir quién apretó el gatillo o quién blandió el cuchillo. La verdadera lección fue entender que el mal no está en los símbolos, ni en la música, ni en las camisetas negras. Miles de jóvenes visten de negro, escuchan death metal, se tatúan pentagramas y nunca harían daño a nadie. El mal no está en los gustos ni en las apariencias. El mal está en lo que sucede cuando ignoramos el sufrimiento mental de nuestros jóvenes, cuando los dejamos solos con sus demonios internos. Porque esos demonios no se quedan quietos, crecen, se alimentan, se transforman y a veces crean monstruos. El individuo X era uno de esos jóvenes que el mundo olvidó. No era un santo, pero tampoco un criminal. Era un chico que buscaba desesperadamente un lugar donde pertenecer, una tribu que lo aceptara, y en su búsqueda encontró a las personas equivocadas. Los satánicos de Vitoria no eran una secta organizada, no tenían un líder carismático ni un plan maestro. Eran un grupo de chicos rotos que se juntaron porque nadie más los quiso. Y en ese caldo de cultivo de dolor, frustración y abandono, la tragedia se volvió inevitable. Recuerdo una conversación con uno de los acusados, un chico flaco, de pelo largo y ojos hundidos. Lo llamaré Marcos, aunque no es su verdadero nombre. Marcos me miró desde el otro lado de la mesa de interrogatorios y me dijo algo que aún me persigue. Nadie nos escucha, detective. Nadie nos ve. Así que gritamos más fuerte, rompemos cosas, hacemos cosas malas, porque al menos así nos miran. Sus palabras no eran una confesión de culpa, eran un grito de auxilio que llegó demasiado tarde. El caso se cerró, los culpables fueron juzgados, y la ciudad siguió adelante. Pero yo no, porque mientras la prensa hablaba de satanistas y los vecinos se persignaban, yo no podía dejar de pensar en todos los Marcos que siguen ahí fuera, en los chicos que están gritando y nadie escucha. El mal que vi en Vitoria no era sobrenatural, no era un culto ni un ritual. Era humano, demasiado humano. Era el producto de una sociedad que da la espalda a sus jóvenes, que los juzga por su ropa o su música en lugar de preguntarles qué les duele. Como detective, mi trabajo es atrapar a los monstruos, pero este caso me enseñó que no basta con encerrarlos, porque mientras sigamos ignorando el sufrimiento mental, mientras sigamos abandonando a nuestros jóvenes a sus demonios, seguiremos creando más. Y esos monstruos siempre tendrán víctimas. Víctimas como el individuo X, cuyo nombre llevo grabado en el pecho, como una cicatriz que no se borra. Así que la próxima vez que veas a un chico vestido de negro, con auriculares que escupen música que no entiendes, no lo juzgues, no lo señales. Pregúntale cómo está, escúchalo, porque el verdadero mal no está en sus gustos ni en su apariencia. El verdadero mal nace cuando dejamos de escuchar, cuando dejamos de ver. Y entonces, en la oscuridad del abandono, los demonios encuentran su hogar. Perdón por el malentendido. Aquí tienes la versión extendida en español, manteniendo el significado original sin pérdidas, ampliado para una lectura de aproximadamente 5 minutos, con un tono emocional y profundo que respeta el espíritu del texto original. Guardo en mi archivo una fotografía que nadie más ha visto,
Una imagen que lleva consigo un pedazo de vida, un instante congelado en el tiempo. La hermana de X me la entregó, con las manos temblorosas, como si al dármela estuviera compartiendo algo más que una simple foto. En ella, X tiene apenas 16 años. Es un chico lleno de vida, con una sonrisa radiante que ilumina todo a su alrededor. Lleva puesta una camiseta del Deportivo Alavés, los colores de su equipo favorito abrazando su pecho, como si fueran un reflejo de sus sueños juveniles. «Así quiero recordarlo», me dijo su hermana, con la voz quebrada por el dolor, pero firme en su deseo de preservar esa imagen de felicidad. En sus ojos vi una mezcla de amor, pérdida y una súplica silenciosa por mantener vivo ese recuerdo. No era solo una fotografía, era X en su esencia más pura. Era su risa, sus ilusiones, tal vez el orgullo que sentía al llevar esa camiseta, como si fuera un escudo contra el mundo. En ese instante capturado, no había dolor, no había tragedia, solo un chico de 16 años que soñaba con un futuro lleno de posibilidades. Su hermana, al entregarme esa foto, no solo me dio un objeto, me confió una parte de su corazón, un fragmento de la vida de X. Quería que yo viera más allá de los expedientes, de los números, de los fríos detalles de un caso. Quería que viera al ser humano, al hermano que ella amaba, al joven que alguna vez tuvo el mundo a sus pies. Yo también, murmuré para mis adentros, con un nudo en la garganta. Yo también quiero recordarlo así. Porque mi trabajo no se trata solo de recoger pruebas, de cerrar casos o de señalar culpables. Mi trabajo es mirar esa fotografía y ver a la persona detrás de ella. Es darle voz a los que ya no pueden hablar, es buscar justicia para quienes, como X, dejaron sueños inconclusos, familias rotas y vidas truncadas. Cada caso que llega a mis manos lleva un nombre, una historia, un rostro. Y en este caso, ese rostro es el de un chico sonriente, con una camiseta que representa mucho más que un equipo de fútbol. Representa una vida que merecía ser vivida. Pero la justicia, aunque la persigamos con todo nuestro empeño, a veces no es suficiente. No puede devolver la risa de X, no puede borrar el dolor de su hermana, no puede llenar el vacío que dejó su ausencia. Sin embargo, miro esa foto y me prometo a mí mismo seguir adelante. Por él, por su familia, por cada víctima que se convierte en algo más que un número en un expediente. Porque detrás de cada caso hay personas, hay historias, hay sueños que, aunque rotos, merecen ser recordados con la dignidad que esta fotografía captura. Y mientras guardo esa imagen en mi archivo, siento el peso de su significado. No es solo un recuerdo, es un recordatorio de por qué hago lo que hago. Es un compromiso con X, con su sonrisa, con su camiseta del Deportivo Alavés, con la vida que debería haber tenido. Y aunque la justicia nunca pueda reparar del todo lo que se perdió, seguiré luchando para que, al menos, su memoria encuentre un poco de paz. En algún lugar de España, ahora mismo, hay jóvenes perdidos buscando pertenecer a algo. Caminan por calles oscuras, ya sea en un pueblo olvidado entre montañas o en los callejones fríos de una gran ciudad, con el peso de la soledad en sus hombros. Algunos llevan auriculares que no logran ahogar el ruido de sus propios pensamientos. Otros miran pantallas que les prometen un sentido de comunidad, pero solo les devuelven ecos vacíos. Son almas vulnerables, buscando un faro en la tormenta, un lugar donde encajar, donde sentir que importan. Algunos encontrarán ayuda, una mano amiga, un refugio, una voz que les diga que no están solos. Otros, sin embargo, tropezarán en la oscuridad, cayendo en las garras de quienes acechan en las sombras, esperando explotar su necesidad de pertenencia. Y mientras siga habiendo aitores dispuestos a aprovecharse de esa vulnerabilidad, seguirá habiendo banderas para detenerlos. Los aitores de este mundo son astutos. No siempre llevan capas negras ni rostros marcados por la maldad. A veces son carismáticos, con palabras dulces que envuelven como una telaraña. Prometen propósito, comunidad, poder, pero sus promesas son veneno disfrazado, y los jóvenes que caen en sus redes terminan rotos, utilizados, desechados. Los aitores no son solo personas, son sistemas, ideologías, trampas que se alimentan de la desesperación.
Son los monstruos que habitan en los márgenes de la sociedad, siempre buscando a los más débiles para devorarlos. Pero yo soy bandera. Mi nombre no importa tanto como mi propósito. Estoy aquí para interponerme entre esos monstruos y sus presas. Es mi maldición, una carga que no elegí, pero que no puedo soltar. Cada noche que paso en las sombras, cada rostro que veo en mi mente, los ojos asustados de los que no llegué a salvar, las sonrisas de los que logré proteger, me recuerda por qué sigo adelante. No es gloria lo que busco, ni redención. Es justicia. Es la necesidad de equilibrar la balanza en un mundo que con demasiada frecuencia olvida a los que más sufren. Ser bandera significa vivir con un pie en la oscuridad y otro en la luz. Significa escuchar los gritos que nadie más oye, ver las heridas que nadie más quiere mirar. Significa recordar a las víctimas cuando el mundo las entierra bajo el peso de su indiferencia. Cada joven perdido que no encuentra su camino, cada alma que cae en las garras de un Aitor, es un recordatorio de que mi trabajo nunca termina. No puedo salvar a todos, y esa verdad me quema por dentro como un fuego que nunca se apaga. Pero mientras mi corazón siga latiendo, mientras mis piernas puedan llevarme a los lugares donde acechan los monstruos, seguiré siendo ese alguien que se interpone, ese alguien que recuerda. En las calles de España, bajo la luz de la luna o el resplandor de las farolas, la batalla continúa. No es una guerra de ejércitos, ni de espadas, sino de voluntad, de elegir, día tras día, ser la barrera entre la presa y el depredador, de elegir no rendirse, aunque el peso de la maldición amenace con aplastarme, porque si no estoy yo, ¿quién estará? Si no recuerdo yo a los olvidados, ¿quién lo hará? Ese alguien soy yo.